Bienvenidos a Lady of Thrills, mi nombre es Isabel y en el video de hoy les voy a contar acerca de mis inicios como lectora. Un 16 de noviembre de 2010 me dirigí a una librería en Barrio Belgrano, en Buenos Aires, un Jenny sobre Avenida Cabildo, y compré un libro que ya sabía exactamente dónde estaba ubicado, iba totalmente determinada, lo tomé, lo llevé a la caja, pagué y desde ahí cambió todo. Sí, estoy hablando de este libro, Oscuros, de Lauren Kate. Yo lo mencioné antes en el canal, en el video del Booktube Newbie Tag. Les mencioné que este libro precisamente fue el que me introdujo a la literatura, el que me hizo lectora. Y como por cosas de la vida, el otro día vi la boleta donde salía la fecha. Dije, qué coincidencia, se acerca el 16 de noviembre. Han pasado un poco más de 10 años, 11 para ser exacta, desde que todo esto empezó para mí. Y se me ocurrió hacer este video. Es como una especie de story time donde les cuento un poco acerca de mis inicios como lectora. Aproveché la ocasión para ponerme un poco en personaje, y más que en personaje, ponerme en modo portada, porque, bueno, precisamente la protagonista de esta historia no es que se vea así siempre, pero vamos a hablar del libro después. Como les mencioné, yo no soy lectora de toda la vida, es decir, a mí no se me impuso el hábito de la lectura, yo no lo tenía incorporado desde niña ni nada por el estilo. Los libros como objeto sí me gustaban, pero no los leía, así de simple. No era algo que me interesara o que me llamara la atención, y como lo tenía muy asociado a lo que era colegio, responsabilidad, obligación, a mí me iba muy mal en el colegio, entonces le tenía rechazo, era algo que no me gustaba. Pero después, cuando terminé el colegio, tuve un periodo de mi vida que estaba como en un limbo, y obviamente en ese tiempo, en ese espacio de nada, necesitaba llenarlo, necesitaba encontrar algo que me gustara, algo probablemente que me apasionara, y lo que generó la diferencia en mí, o ese interés por querer leer, fue nada más y nada menos que Crepúsculo. Sí, yo sé, es debatible la calidad de Crepúsculo, tanto el libro como las películas, la saga en general. Pero bueno, a un adolescente obviamente eso le gustaba, o bueno, a muchas, incluida mi persona. Me devoré la película, me encantó. Como había que esperar mucho, un año para ver la siguiente entrega, lógicamente necesitaba llenar ese, no un vacío, pero esa necesidad de más historias similares. Creo que en ese entonces ya había empezado a ver The Vampire Diaries, no me acuerdo, o quizá fue un tiempito después, pero más o menos era la época y yo quería más. Entonces acompañé a mi mamá, que estaba buscando un libro de comercio para mi hermano, y en la sección, en el mesón que tenían en esa librería de libros juveniles, obviamente estaba Crepúsculo porque era la época, y habían otros títulos más. Entre esos otros títulos yo vi Oscuros, de Lauren Kate, y la portada me atrapó. Fui así como polilla a la luz, porque la vi y me encantó. Si bien uno no debe juzgar los libros por su portada, creo que muchos lo hacemos varias veces porque es una forma de presentarte el libro y de vendértelo. Así que un aplauso para esos equipos editoriales que logran hacer portadas que atraen a lectores y los convierten en uno. Muy bien ahí. También hay que mencionar que a mí me gustaban ya en esa época las películas o series de época, dramas de época. Es decir, series o películas ambientadas muchos años antes, siglos antes. De preferencia siempre me gustó lo que estaba ambientado en 1800 o Segunda Guerra Mundial. No me pregunten por qué, pero es lo que a mí me gustaba y me sigue gustando. Cuando les lea lo que dice la solapa van a entender por qué me sentí tan atraída hacia este libro y hacia esta historia. Helston, Inglaterra, 1854. Es noche cerrada y dos jóvenes conversan en una remota casa de campo. Se sienten irresistiblemente atraídos el uno por el otro, pero él insiste en que no pueden estar juntos. Ella ignora sus advertencias y se acerca a él, con paso lento y desafiante. Cuando se besan, una furiosa llamarada lo inunda todo. Un poco dramático, lo sé. Pero bueno, eso fue lo que me llamó la atención. Fue el gancho, digamos, entre la portada y eso. Dije, listo. Igual lo pensé un poco, porque como yo no era de leer, no era lectora, era raro. Jamás había comprado un libro por motivación propia. Entonces dejé que pasaran algunos días. No recuerdo cómo fue el tema de dinero, si tuve que juntarlo
o lo tenía guardado. Pero digamos que con esa parte no hubo drama, no fue que tuve que pedir, por favor, rogar que me lo regalaran ni nada. Creo que lo pude adquirir sin mayor drama. Tardé unos días en pensarlo, creo que fue alrededor de una semana, no más que eso, porque cuando a mí se me mete algo en la cabeza, se me mete ahí y se queda ahí un buen tiempo y casi que me obsesiono, si es algo que me interesa mucho y me gusta, lógico. Y bueno, no pude dejar de pensar el libro hasta que ese 16 de noviembre fui y lo compré. Si lo leí de forma inmediata o me tardé un poco, eso ya no les podría decir, fue hace muchos años y honestamente no lo recuerdo. Lo que sí les puedo decir es que yo no leí esta serie toda de corrido. Bueno, que cuando yo compré este libro todavía no estaban todos los libros publicados, ni siquiera en Estados Unidos. Así que fue un largo proceso de ahí a que los leyera todos. Como el video sería aburridamente corto si solamente se tratara de esta pequeña y breve historia de mis inicios como lectora, les voy a hablar de 3 libros, obviamente de oscuros, principalmente, y de otros 2 que para mí, digamos, son como los pilares, los cimientos de mi vida lectora. Primero y principal, porque es el libro que inspiró este video y que inspiró todo, básicamente. Es el que dio inicio a esta vida que yo llamo mi vida de lectora. Oscuros, de Lauren Kate. A pesar de que yo amo la portada, yo creo que es muy engañosa. A mí me atrajo por motivos equivocados entre esto y lo que leí en la solapa, pero no importa, la verdad. Es un libro que en su momento, y cuando lo volví a releer unos 2 años creo después, me siguió gustando. Así que les voy a comentar un poco al respecto. Aunque por los años que tiene quizá ya lo conocen, ya lo leyeron y ya saben de qué trata, pero quizá también hay personas por ahí que no lo conocen y puede llegar a interesarles. Oscuros es el primer libro de una serie de 4 en total, en el que seguimos a la protagonista Lucinda Price, que es una adolescente de aproximadamente 16 o 17 años y ella sabe que hay algo raro con su persona. Básicamente ella inicia un fuego inintencionalmente y con eso termina en una especie de reformatorio, escuela tipo internado, digamos una institución para adolescentes problemáticos. En esta institución, Sword and Cross, si no mal recuerdo, hay varios adolescentes lógicamente que están en una situación similar, o sea, algo malo hicieron, por lo cual terminaron ahí. Como todo internado o escuela de este tipo, tienen reglas estrictas que los estudiantes tienen que seguir y no siempre siguen al pie de la letra porque, vamos, las cosas como son. Estamos hablando de adolescentes. En este instituto Luz hace amistades con algunos de sus pares, lógicamente, y nos falta el interés amoroso, lógico, que en un principio se muestra un poco reacio a tener contacto con ella. Siempre la quiere alejar, pero ella no, insiste, como buena Bella Swan. Sin hacer spoilers, creo que no hay mucho más que les pueda decir. No sé si lo mencioné antes, pero esto es una especie de romance paranormal, juvenil. Quizá tiene toques de fantasía urbana porque no hay un mundo, digamos, mágico, oculto, secreto, no, es el mundo actual que conocemos, bueno, tan actual como era el del 2009, pero las cosas transcurren en nuestro mundo. Este primer libro lo leí probablemente cuando lo compré en el fines del 2010, pero como los siguientes todavía no estaban publicados, tardé mucho más en leerlos. A mí me gustan las sagas leerlas de corrido, entonces esperé un buen tiempo. Y si no me equivoco, los otros 3 los leí en el 2013, aprox. Déjenme corroborar. Sí, los leí los demás en noviembre del 2013. Lamentablemente la experiencia con el resto de los libros no fue tan positiva como con el primero porque Oscuros, el primero, es el único de los 4 que me gustó. Las 2 veces que lo leí le di 4 estrellas porque si bien me encantó, tampoco es que me volvió loca a nivel de convertirlo en un favorito, pero sí me gustó muchísimo, obviamente. Pero bueno, no tuve la misma suerte con los demás libros en esta saga. Siento que todos fueron por un camino muy distinto de lo que era el primero. No encontré nada de lo que me había gustado en Oscuros inicialmente, porque la historia toma un rumbo diferente, digamos. Y la conclusión, ni que hablar de que no me gustó para nada. Pero bueno, este es un libro que voy a seguir queriendo, a pesar de que el resto de la saga no me haya gustado. Me quedo con este, no hay problema, y siempre va a tener un lugar especial en mi corazón, por muy cliché que suene, pero es así. Hubo una adaptación, hay una película, pero por favor no la vayan a ver para ahorrarse el libro en caso que vayan a leer el libro. No lo hagan. Es una de las peores adaptaciones que he visto en mi vida. Y miren que yo soy muy flexible con las adaptaciones de libros. Incluso hay veces que las películas me gustan más que los libros. Crepúsculo. Así que por favor, si están tentados de buscarla y verla, por favor no lo hagan. Sí, claro, los del cast son actores muy atractivos y todo, pero la película es un soberano desastre. El siguiente libro es el primero de una saga también de 4, que lamentablemente
La adaptación de este al cine es una que esperé muchos años y ya no me hago ilusiones de que vaya a suceder porque han pasado muchísimos años desde que estamos esperando eso. Mientras algunas mujeres esperamos ver a Patch Cipriano en carne y hueso, y eso no va a suceder, hay que aceptarlo. Estoy hablando de Hush Hush de Becca Fitzpatrick. Sí, estamos siguiendo la misma línea de libros, porque bueno, es lo que había en la época, el romance paranormal, vampiros, ángeles caídos, hombres lobo, era lo que estaba de moda. Ahora lo que parece que está de moda es la fantasía, fey, hadas y cosas así, que la verdad mucho no me llaman la atención. Pero lo que había en los años en que yo empecé a leer sí me llamaba la atención, afortunadamente. Qué bueno que existieron estos libros para que yo pudiera iniciar mi camino como lectora y que no fuera una cosa de, digamos que, ok, leí uno me gustó, leí otro no me gustó y nunca más leí. No, por suerte encontré cosas que sí eran de mi agrado. Retomando, este libro yo creo que es aún más popular que el anterior y esta saga es, yo diría, mucho más dinámica, mucho más entretenida. El personaje que mencioné, Patch Cipriano, es el ángel caído que vemos ahí y creo que fue el crush de muchas jovencitas porque bueno, tenía estas típicas características de chico malo, misterioso o que aparece de la nada, que por alguna razón le encanta a la protagonista aunque la protagonista no es muy atractiva. Todas esas características clásicas de la época de estos libros. Pero insisto, ¿qué les puedo decir? Era algo que me gustaba en el momento y yo diría que hasta el día de hoy son cosas que me gustan. En Hush Hush seguimos a Nora Grey, que es también una adolescente, lo adivinaron. Ella va al colegio, hace su vida normal con su madre y de la nada aparece este encantador nuevo alumno. En un principio le fastidia bastante la presencia de este chico a Nora, pero bueno, lógicamente todos sabemos qué es lo que va a pasar después. Como no soy muy buena dando sinopsis, solamente les voy a decir que este libro creo que combinó muy bien todo lo que tenía, lo manejó de muy buena manera porque no solamente la parte del romance y los dramas y cosas adolescentes como tal, sino que tiene una parte así como de misterio o un poquitito de thriller que lo encontré genial. O sea, este libro bajo ninguna circunstancia le va a dar miedo a nadie, pero sí creo que logra mantener al lector intrigado y un poco nervioso por las cosas que vive la protagonista. De hecho, yo diría que el misterio, el villano, digamos, de esta historia estuvo todo muy bien pensado. A mí el final me sorprendió, no me lo vi venir y es una historia, la de ese personaje villano, bastante interesante. De hecho, hay una historia corta por ahí en algún rincón de internet, no sé ya a estas alturas de la vida cómo la conseguí, cómo la leí. Solamente sé que existe y la leí y fue interesante. Pero sí, creo que este fue un buen ejemplar de este tipo de literatura en su momento. Les pido disculpas, se me cortó el video porque se me llenó la tarjeta. Un clásico mío que algo salió mal en una grabación o en edición. Sin eso no salían mis videos. No sé en qué parte quedé de lo que les estaba diciendo, pero creo que estaba terminando de hablar de este libro y de esta saga en general, que son 4 libros, a casi todos les di 5 estrellas, excepto al segundo. No recuerdo por qué habrá sido eso, porque si bien este lo leí 2 veces, una cuando lo compré por primera vez y después, unos años después, para retomar la saga, este es el que leí 2 veces, entonces este es el que más sé. Los otros los leí solamente una vez y no recuerdo tanto de ellos. Solo recuerdo que el puntaje fue muy bueno, que me gustaron mucho y hasta el día de hoy yo les diría, si quieren algo de romance paranormal con ángeles caídos, creo que es aún una muy buena elección. El último libro del cual les quiero hablar, y no por ello menos importante o menos disfrutable, es Dark Divine de Reedy Spain. Tranquilos que este no es de ángeles, no sé si corresponde decirles de qué es o no, porque quizá pueda ser un spoiler, aunque si miran las etiquetas o categorías de géneros en Goodreads, puede que se spoileen igual y lo sepan. El tema es que como en la sinopsis no dice nada de lo que es, creo que mejor lo dejo reservado. De todos los libros que les mencioné, bueno, que tampoco son muchos, este no sé por qué fue uno de los menos populares. De hecho, cuando lo compré, este fue el más barato de todos. En ese momento, para que se den una idea, los libros de este estilo rondaban los 65 pesos argentinos y este costaba 45. ¿Por qué era más barato? No lo sé, pero este me parece que es buenísimo. O al menos lo fue en su momento cuando lo leí, con muchos años menos encima. En este primer libro, que es parte de una trilogía, seguimos a Grace, que es la hija del pastor, digamos, de la ciudad, del pueblo en el que viven. Varios años atrás algo pasó con su hermano y con su mejor amigo que los distanció
fue, digamos, todo muy turbio y ella, la protagonista Grace, no sabe muy bien qué es lo que aconteció ese día o esa noche, pero sabe que no fue nada bueno. Años más tarde, Daniel, el amigo que se había ido en circunstancias sospechosas, vuelve, y no solamente que vuelve a la ciudad o al pueblo, sino que se matricula en el mismo colegio. A pesar de las advertencias de su hermano, Grace hace caso omiso e igual se acerca a Daniel porque los tres eran muy unidos y ella tenía bastante afinidad con el muchacho, así que a pesar de lo que le pudiesen decir, ella iba a intentar acercarse igual y probablemente con el objetivo también de saber qué es lo que pasó aquella vez. Lo mismo, este libro lo leí mucho tiempo atrás. Lamentablemente de este perdí la boleta porque de los otros dos la tengo hasta el día de hoy. De hecho, se las iba a mostrar y me olvidé. A ver, acá están. Como les decía, no recuerdo en qué fecha lo compré, en qué fecha lo leí, pero lógicamente me imagino que fue alrededor de la misma fecha que los anteriores, fines del 2010 y comienzos de 2011. Este libro lo elegí no porque lo hubiese visto entre los otros de la librería, sino porque una chica que en su momento yo leía su blog casi todos los días, o bueno, cada vez que publicaba, lo había recomendado mucho. Era una chica de Córdoba, no sé cómo era el nombre, tampoco me acuerdo del nombre de su blog, creo que era Heart Shaped Box, una cosa así, y ella le había encantado. Y como me sonaba muy interesante, el precio estaba más que accesible, me parece que era de noche, entonces agarré mis cositas, salí y fui lo más rápido que pude antes de que cerrara la librería para poder comprarme este libro. Y déjenme decirles que valió la pena. La relectura de este la hice en abril del 2014, ya un poquito más de tiempo había transcurrido, y también, como les decía, la segunda y tercera parte de esta trilogía la leí después de haber releído este. A estos libros les di entre 4 y 5 estrellas también, por ende considero que fueron muy buenas lecturas, y como también mencioné un poco antes en el video, estos libros son los pilares, los cimientos de mis inicios como lectora, y considero que los tres son válidos totalmente de leer, aunque las cosas hayan cambiado en el mundo de la literatura, de lo que está bien visto, de lo que no, porque hay que admitirlo, ahora los lectores actuales quieren cosas distintas, no quieren la típica historia de la chica bonita que se enamora del bonito y son todos bonitos y es todo muy simple y básico. Entiendo que ahora está un poquito mal visto, pero si quieren leer algo básicamente nostálgico, este libro o alguno de los otros que les mencioné creo que son buenas opciones para hacerlo. Respecto a poder conseguir estos libros actualmente en español, no sé. Ahí me imagino que por un tema de stock, de antigüedad, debe ser un poco complicado, pero yo no diría que imposible. De no ser por ellos, yo probablemente no estaría acá hablándoles de esto. Quizá nunca hubiese sido lectora y eso hubiese sido atroz, porque la literatura me ha traído cosas muy buenas, como estar acá. Y todo ese intercambio que se genera cuando uno lee una historia y la comparte con otros, la emoción que generan los libros nuevos que están por publicarse, todo lo que como lectores sabemos que experimentamos, bueno, estos libros lo hicieron posible para mí. He conocido autoras, incluso autoras estadounidenses que jamás en mi vida pensé que iba a conocer, porque afortunadamente las editoriales las trajeron. Si bien pasaron 11 años, yo digo que es como una década de lecturas para mí porque hubo un año puntual, el 2012, que yo hice un cambio de vida 100% radical. Me vine a vivir acá, a Santiago, Chile, y todo ese año no leí nada. Era de esperar que no leyera porque, como les digo, fue un cambio de vida, de país, todo... No es que fue todo nuevo, pero bueno, hubieron cambios considerables. Estaba estudiando y la lectura por placer no era una de mis preocupaciones en el momento. Afortunadamente retomé la lectura en el 2013 después de esa pausa, digamos, de un año. Así que por eso insisto que para mí es una década siendo lectora. Y por si acaso no se nota, me encanta hacerlo. Puede que me haya quedado alguna idea en el tintero o no recuerdo bien porque no anoté absolutamente todos los puntos que quería tocar quizás, aunque creo que lo principal está. La historia ahora la conocen un poco más completa, hay detalles que no voy a compartir porque creo que son irrelevantes y son más personales, así que creo que con esta versión de mi historia como lectora es el formato ideal para compartir con ustedes. Si leyeron alguno de estos libros, si los conocían, si no, si piensan mal de ellos, pueden comentarlo abajo en la sección destinada a ello, siempre todo con el respeto. De hecho, yo confío en que ustedes siempre son y van a ser respetuosos en general los que me comentan
hablan desde el respeto siempre, así que muchas gracias por eso, caballeros, que son generalmente todos los que me comentan muy políticamente correctos. Me encanta en todo caso, no me estoy quejando, no lo estoy criticando, me encanta que sean así. Pero bueno, eso, si tienen algo que decir, ahí tienen la sección para que podamos interactuar al respecto. Creo que me extendí lo suficiente. Les recuerdo que si tienen algún conocido o amigos a los que les puede llegar a interesar el contenido que estoy subiendo, compartan el video o el canal con ellos para poder llegar a más gente. Eso es todo de mi parte, me despido y hasta una próxima ocasión.